es el origen histórico de Israel? ¿Cuál es la diferencia entre antisemitismo y antisionismo? De esto y mucho más vamos a hablar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Bienvenidas, bienvenidos a Retrovisor un lunes más. Cristian Ader, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Caro? Sí, segurísimo. Pero es que festejamos algo hace unos momentos y entonces estoy un poquito, vaya, ¿cómo llamarlo? Empanzonado. Es que aquí festejamos con pastelito, ajá, con así pizza, es. Sí, con sí, comida. Sí, porque aunque no lo crean, también tenemos tiempo para comer. Para convivir, para divertirnos, para alimentarnos. Pero aquí estamos hablando de cosas igual no necesariamente agradables. Así es, no necesariamente agradables, pero que nos parece más pertinente que nunca entender pues este origen y otros conceptos que estaremos revisando a lo largo del programa. Cristian, primero, pues pregunta, digamos, inicial, ¿cuál es el origen histórico de Israel? Bueno, a ver, hay como una premisa básica. La Biblia no es historia, ¿ok? La Biblia tiene elementos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tiene elementos históricos, pero no es un texto, no es historia como tal. La Biblia tiene elementos principalmente religiosos, teológicos, jurídicos, poéticos, literarios, principalmente literarios. Es una aglomeración de distintos mitos en los dos textos. La Biblia cristiana, pero también la Biblia, por supuesto, judía, la Torá. Y no se puede tomar al pie de la letra lo que viene dentro de esos textos, ¿no? El origen de Israel como tal, podríamos rastrearlo hasta el siglo IX antes de nuestra era, más o menos. Entre el 9 y el 8 antes de nuestra era. Pero, en el origen bíblico, mítico, supuestamente Israel surge con la llegada de los hebreos desde el exterior a la tierra de Canaán, al levante mediterráneo, al oriente, a lo que actualmente sería el sur norte de Palestina. Esto no ocurrió así. Los hebreos como tal, bueno, más bien, los primeros, los que a la postre van a ser judíos, ellos jamás llegan del exterior. No hubo ningún éxodo. Moisés es un personaje mítico, no existió. Bueno, en Egipto ni siquiera esclavizaban para construir templos, ¿no? Los personajes que van a fundar en el futuro, en los siglos posteriores, dos reinos, uno llamado Judá y otro llamado Israel, Samaria, eran cananeos. O sea, no diferían mucho de sus vecinos inmediatos, que los pueden encontrar algunos de ellos en la Biblia. Moabitas, edomitas, amonitas. Más al norte, por ejemplo, los fenicios, en el actual Líbano, que también eran cananeos, pero eran del norte. Fenicio es un nombre griego. Entonces, los que a la postre van a ser los primeros judíos son nativos de esa zona, son cananeos. Sin embargo, con el pasar de los siglos van a desarrollar una nueva identidad. Una identidad que se va a alejar del panteón, digamos, politeísta cananeo tradicional de muchos dioses. Paulatinamente, Yahvé va a tener como una importancia cada vez mayor, ¿ok? Entonces, no, los judíos jamás llegan, bueno, los que a la postre van a ser los judíos jamás llegan desde fuera. Eran cananeos, ¿ok? Que con el pasar del tiempo se separan de los politeístas y fundan, que no es tan sencillo, ahorita lo estoy sintetizando, porque primero, antes de ser monoteístas, eran monolatristas. ¿A qué me refiero con esto? En la antigüedad, en las culturas mesopotámicas, en Egipto y demás, se aceptaba que había muchos dioses, pero generalmente aceptaban que por encima de todos los dioses había uno principal. Ese es el monolatrismo. Así va a pasar con los, por decirlo, protojudíos. Aceptaban que había muchos dioses, pero poco a poco le van a dar cada vez mayor importancia a Yahvé, que en un principio era como un dios tutelar. Lo mismo que pasaba, por ejemplo, con los mexicas con Huitzilopochtli, o con los babilonios con Marduk, o con Ishtar, o con los fenicios con Baal, ¿ok? Bueno, entonces, ¿dónde surge el concepto de Israel? Hay otro mito del llamado la monarquía unida, la monarquía de David y Salomón. Tampoco hay prueba histórica de ello. Los arqueólogos bíblicos, que de hecho decir arqueólogo es mucho, han querido decir que han encontrado pruebas de la casa de David y una estela,
vaya, ni siquiera hay ha sido concluyente esto, no hay vaya, que los hayan acordado de decir que sí, esto es real. O sea, esto sí demuestra que haya existido la casa de David, la dinastía salomónica. No hay prueba histórica de esa monarquía unida, sino hasta el surgimiento de los dos estados que acabo de mencionar, del reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel estaba al norte y el reino de Judá estaba al sur, ¿ok? Eran dos reinos distintos. La capital de Judá era lo que llamamos Jerusalén, la capital de Israel Samaria, era Samaria, la ciudad homónima. Ok. En la existencia de estos dos reinos, del reino de Israel y del reino de Judá, no existía monoteísmo todavía. Bueno, sí existía monoteísmo, pero no en esa zona. Ellos no eran judíos todavía, eran politeístas, cananeos politeístas. Okay. A pesar de que se llamara Israel, a pesar de que se llamara Judá, no diferían mucho religiosamente de sus vecinos inmediatos. Que además de pueblos semíticos, cananeos, también estaban los filisteos, por ejemplo. Los filisteos no eran, que hay un mito también importante ahí, porque dicen los palestinos vienen de los filisteos, no. Pero bueno, los filisteos eran un pueblo probablemente indoeuropeo que se asentó al sur de Canaán y que de hecho le dan el nombre Palestina. Y es interesante porque el nombre filisteo de los filisteos es previo al nombre de Israel. Se registra en fuentes tanto del oriente como occidente, en fuentes egipcias como en fuentes asirias. Entonces ahí está la primera vez que se menciona, digamos, Israel. Que se conoce Israel, una entidad llamada así, ¿no? Que es más o menos en el siglo VIII. El reino del norte, Israel Samaria, va a ser destruido. ¿Por quién? Por el imperio asirio. El imperio asirio gobernado en ese momento por Sargón II. Sargón, en ese momento el imperio, de hecho, neoasirio, es la mayor potencia de Oriente, incluso por encima de Egipto. Egipto ya en el primer milenio antes de nuestra era perdió muchísimo poder. Ya no es la potencia que era con Ramsés o Tutmosis, etcétera, ¿no? Entonces, vive un proceso de expansión. Los asirios, desde su capital en Nínive, en el actual Irak, se expanden hacia el occidente, hacia la costa del Mediterráneo, y van a destruir muchos reinos. Uno de ellos era el reino de Israel Samaria, que para diferenciarlo del reino mítico davídico le dicen Samaria nada más. Pero bueno, ahí está el primer reino llamado Israel, ahí va a desaparecer. La élite que gobernaba ese reino se la van a llevar fuera, presa, rehén. ¿A dónde? A Nínive, a Mesopotamia, el norte de Irak, del actual Irak. Y va a pasar, eso estamos hablando en el siglo mediados del VIII, ¿ok? ¿Qué ocurre con el reino del sur, el reino de Judá? Exactamente lo mismo. Un siglo después, 80 años más o menos, llega otra potencia oriental. Pero esta vez no son los asirios, son el imperio neobabilónico, encabezado por un hombre que se llama Nabucodonosor II. Nabucodonosor II hace lo mismo que hicieron los asirios un siglo antes. Invade, bien un proceso de expansión hacia el occidente, hacia el oeste, y ahora va a ir en contra del reino del sur, el reino de Judá. Y ocurre exactamente lo mismo. Destruyen el reino y a la élite que gobierna ese reino se la van a llevar presa o rehén. ¿A dónde? A otra de las capitales del oriente, de los imperios orientales, a Babilonia. Ahí surge este episodio que en la Biblia se le conoce como el cautiverio en Babilonia, por ejemplo, ¿no? Eso sí es un fenómeno histórico. Claro, le meten muchísimos elementos de adorno. Y porque era algo tradicional, lo que hacían estas potencias, generalmente a todos los reinos que conquistaban, a los artesanos, comerciantes, gobernantes, se los llevaban a las grandes capitales para vincularlos al poder y pues que, bueno, generaran riqueza también para sus conquistadores, ¿no? Y ahí van a durar varios siglos, y es interesante porque el judaísmo como religión todavía ni siquiera había surgido en el siglo VI, pero por influencias que van a adoptar tanto los samaritanos que fueron expulsados como los no voy a decir judíos, voy a decir judeos que fueron expulsados, van a, por ejemplo, recibir influencias del pensamiento semítico oriental, de los cultos de Ishtar, del culto a Marduk, del zoroastrismo iranio, que está al otro lado de los sagros en el actual Irán, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los imperios de Asiria y Babilonia caigan, que por ejemplo surge el imperio persa con Ciro el Grande y les permita regresar esos grupos a Canaán, van a regresar con nuevas ideas religiosas monoteístas. Y ahí se puede hablar que ya empieza a desarrollarse ya el judaísmo. Pero el nombre de Israel como tal surge hace 2800 años más o menos. Atentos, no confundir, lo repito, Israel no viene de fuera. Personajes que han visto en cintas hollywoodenses como Moisés
Y bueno, yendo más atrás incluso, ¿no? El patriarca Abraham y cosas así, no, son personajes míticos, que de hecho ni siquiera son originales, porque por ejemplo, Noé, por citar un caso, en el Génesis, no es una copia de otro personaje idéntico llamado Utnapishtim, que es un texto sumerio. O sea, los sumerios inventaron esos personajes, lo copiaron los acadios, babilonios, asirios y finalmente los cananeos. Y así surgen estos personajes, ¿no? Pero la primera, digamos, la existencia histórica de Israel se rastrea más o menos hace 2800 años. En el tránsito del fin de la edad de bronce y el inicio de la edad de hierro, ¿ok? Pero es muy distinto el Israel de hace 2700, 2800 años al Israel actual. No tienen absolutamente nada que ver, ni lingüísticamente, ni culturalmente, ni religiosamente, nada. Comenzando con eso, porque el Israel de hace 2800 años ni siquiera eran judíos. Ahí faltaban todavía 350 años para que surgiera el judaísmo. Eran politeístas, paganos, tal cual. ¿Cómo surge el judaísmo? Ok, cuando retornan estos dos grupos, los samaritanos y los judeos, no voy a decir, lo repito, no digo judíos para no confundir. Sí. No se les dice así, se les llama generalmente la población de Judea, pero digamos, para hacerlo más sintético, ¿no? Y otros más, por ejemplo, también regresaron otros élites reines que eran de los fenicios, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando Ciro el Grande, primero los asirios van a ser derrotados por los medos. Los medos eran un imperio iranio, aunque no persas, que vienen del otro lado de los Zagros. Los Zagros es una cadena montañosa que separa el actual Irak del actual Irán. Viven un proceso expansionista hacia el occidente, cruzan las montañas y la primera ciudad que se van a encontrar va a ser Nínive, la capital de los asirios. Los medos acaban con los asirios. Y luego los medos van a ser sometidos por los persas, el primer imperio persa, el de Ciro el Grande. Ya que acabaron con los medos, van a hacer exactamente lo mismo que hicieron estos primero. Van a cruzar las montañas y van a ir en contra de la gran potencia de esa época, que es justamente Babilonia. Entonces, en el momento en que llega Ciro el Grande a Babilonia, que se va a convertir en una de las capitales de los persas, de hecho, les va a decir, bueno, ustedes pueden regresar a sus tierras nativas. Pero estos personajes que regresan a Canaán ya tienen ideas nuevas, o sea, ya tienen como contacto con otras culturas. De hecho, ni siquiera ya hablan cananeo. Y hablan la lengua franca que se hablaba en esa época, que se llama arameo, la lengua que se hablaba en Babilonia, por ejemplo, ¿no? Que también era una de las lenguas administrativas del imperio persa. Oficialmente el imperio persa hablaba en persa antiguo, farsi antiguo, pero para comunicarse con los pueblos sometidos en las satrapías quiere decir provincias, pues utilizaban las lenguas francas. Por ejemplo, el arameo estaba extremadamente difundido por toda la región del oeste de Asia. De hecho, en ese momento ya no se habla cananeo, solo se habla, digamos, en la liturgia. En el caso, por ejemplo, de las sinagogas, ¿no? Las futuras sinagogas. Se dice que es hebreo. Como tal, es una invención. El hebreo nunca existió. Lo que hablaban los primeros judíos era cananeo, tal cual. El cananeo en diversos dialectos. Los edomitas hablaban cananeo. Los moabitas hablaban cananeo. Los fenicios, en el actual Líbano, hablaban unas formas de cananeo, dialectos comprensibles. Vaya, es como decir, algunos hablamos español mexicano, español argentino, español ibérico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan estos personajes con ideas ya nuevas en vías de ser monoteísmo, pero se encuentran que en Palestina, que atentos, Palestina, en el siglo V, siglo VI, ya es intercambiable el concepto Palestina-Canaán, es idéntico. Podías decir Palestina y podías decir Canaán y era exactamente lo mismo, ¿ok? Uh-huh. En un primer momento no, porque Palestina solo era el sur de Canaán, donde se habían asentado los filisteos. Donde se asientan los filisteos, de hecho, es una zona que se llama la Pentápolis, que se encuentra, Gaza es una parte de la Pentápolis. Eran 5 grandes ciudades filisteas que se funden. Que el gran potencial que tenían los filisteos es que ellos llevan el hierro por primera vez a Canaán. No era una tecnología diversificada en la región. Cuando llegan ahí los filisteos solo se utilizaba el bronce y por eso logran conquistar toda la zona del sur, porque tienen armas extremas más fuertes que el bronce y más baratas que el bronce, ¿no? Entonces, cuando regresan estos grupos, se van a encontrar de que muchos judeos o samaritanos se quedaron ahí, pero seguían siendo politeístas, por ejemplo, ¿no? Y ellos ya traen nuevas ideas religiosas en vías de ser monoteísmo, y va a haber un choque. Y de hecho, eso se registra en la Biblia. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en los textos veterotestamentarios, que es la historia de Jezebel. Jezebel se casa, es hija de un monarca
que gobierna en Fenicia, en Tiro, y Jezebel solamente era politeísta. Se casa con un monarca judío, o en vías de ser judío, y constantemente dicen que Jezebel, como fan fatal, provocaba siempre que este hombre retornara al politeísmo. Pero obviamente lo que quiere decir esta historia es que no es que de pronto, ya somos judíos, ya somos monoteístas. No, fue una transición lenta y difícil pasar del politeísmo en que adoras a muchos dioses a un solo dios. Es una construcción progresiva, ¿no? Uh-huh. Se puede hablar más o menos que el judaísmo surge por ahí ya muy bien establecido, por ahí del siglo V antes de nuestra era, ya hay judaísmo como tal, ¿no? O sea, ya reconocen que solo adoran un dios, pero también empiezan a decir que todos los demás dioses son falsos. Eso es algo importante. Empieza a haber una actitud peyorativa en contra de los otros panteones. Y curioso, porque a fin de cuentas el judaísmo nace de esos panteones. Uh-huh. O sea, ellos adoran solamente a Yahvé en ese momento, pero un siglo antes adoraban a 40 dioses, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, que ocurre más al norte, en el mundo fenicio, pues siguen adorando muchos dioses, los moabitas y filisteos también. Los filisteos es interesante. ¿Por qué hablo de los filisteos mucho? Porque es una parte interesante para entender de dónde surgen los palestinos. Es un elemento más de los palestinos. ¿Qué ocurre con los filisteos? Pasados 2 siglos de su llegada, uh-huh, los filisteos se les conoce como, en un primer momento, como Peleset. Las fuentes egipcias les llaman Peleset. En los cartuchos de los jeroglíficos egipcios y en fuentes aparecen así. También se les conoce como los pueblos del mar. Porque entre el 1200 antes de nuestra era y el 900 es una época de grandes cambios regionales. En el oeste de Asia, en el norte de África y en el sudeste de Europa. Muchos pueblos van a desaparecer culturas y civilizaciones. Otras van a surgir. El imperio hitita, que era de las 4 grandes superpotencias, va a desaparecer. La Grecia micénica, la Grecia de la que habla Homero, por ejemplo en la Ilíada, y la Odisea, quien haya sido Homero, los Homeros haya o no existido, esa Grecia va a existir, la Grecia de Agamenón, la Troya de París y de Héctor va a desaparecer. El imperio egipcio, el imperio medio va a entrar en un periodo crítico. Asiria va a haber una época de caos, lo mismo que Babilonia. Entonces, en ese momento, cuando las grandes superpotencias no pueden resguardar sus fronteras, nuevos pueblos aprovechan para llegar. Muchos piensan que los filisteos vienen de lo que actualmente conocemos, de la Hélade, de Grecia como tal, en ese caos del mundo micénico. Entonces empieza a bajar por la costa y primero intentan asentarse en Egipto, pero los egipcios los van a expulsar. Pero les van a decir, ustedes se pueden asentar al sur de Canaán, en lo que a la postre va a ser conocido como la tierra de los Palashtu, o sea, los filisteos, Filistea o Palestina, ¿no? Uh-huh. Entonces, 2 siglos después los filisteos van a desaparecer. No porque los hayan exterminado, ¿por qué? Porque se semitizaron. O sea, los cananeos se tragaron lingüística y culturalmente a los filisteos. O sea, les dieron palabras. Por ejemplo, en el arameo está repleto de palabras de origen indoeuropeo que aportaron justamente los filisteos. Entonces, por eso no sabemos a qué grupo lingüístico pertenecían, porque desaparecieron, o sea, fueron absorbidos, se asimilaron a la población del sur de Canaán, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante porque actualmente hay un mito, dicen, es que los palestinos son filisteos. No, los palestinos son la síntesis cultural y genética de todos los pueblos que han habitado la región desde el Paleolítico, tal cual, ¿no? Entre ellos los primeros judíos. O sea, los primeros judíos, los que se quedaron en la zona de Palestina, también hay que entender a los pueblos como dinámicos y a las lenguas también van cambiando. ¿Qué ocurre con los primeros judíos? Los que no salieron después de las agresiones romanas se quedaron ahí. Y muchos de ellos primero se cristianizaron y luego otros se islamizaron. O sea, los palestinos son descendientes de cananeos, entre todos ellos moabitas, edomitas, amonitas, los descendientes de Judá, los descendientes de Samaria, fenicios incluso, también filisteos y otras pequeñas minorías, etc. Esos son los palestinos. Habría que ver quiénes son los judíos de esa construcción moderna, colonial, llamada Israel, ¿no? Pero bueno, estamos 2200 años antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El judaísmo más o menos en el siglo V, siglo IV ya se puede identificar como una religión distinta, que tiene, por supuesto, muchísimas influencias del panteón cananeo, pues a fin de cuentas de ahí viene, ¿no? Y también elementos de otras religiones previas, como el zoroastrismo. El zoroastrismo ya en el siglo IV también es una religión monoteísta, única, que estaba en el actual Irán,
desde Irán hasta Afganistán. Es una de las religiones cuyo profeta es Zaratustra, que tienen elementos dualistas de bien y el mal, y sin duda alguna hubo una influencia profunda en lo que a la postre hace el judaísmo. Lo mismo el pensamiento de las religiones semíticas orientales, Babilonia, Asiria, etcétera, ¿no? Todo ese popurrí de elementos se van a fundir en lo que va a ser el judaísmo y sus textos sagrados. Que es importante esto. Los judíos no van a decir, somos cananeos, nada más nos dejamos de adorar a muchos dioses y de pronto vamos a adorar a un solo dios. No, tienen que tener un origen glorioso, porque si no son advenedizos, tal cual. Entonces, ¿qué hacen? Crean a Moisés, inventan 800 años después de que haya existido este personaje, lo inventan el Éxodo, toman mitos mesopotámicos y los incorporan. Ya no se llama Utnapishtim, ahora se llama Noé. Entonces, lo único que están haciendo es tratar de inventar una historia gloriosa para, justificar o legitimar su surgimiento como una religión única, ¿no? Y también como un pueblo único. ¿Por qué? Aunque son cananeos, tienen que marcar una separación no solamente religiosa, sino también étnico-lingüística. Étnico-lingüística no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque todos los pueblos ya fueron arameizados, ya todos hablan arameo. Los primeros judíos van a seguir hablando en la sinagoga cananeo. De hecho, no nada más en las sinagogas. Por ejemplo, más al norte, en lo que actualmente es Líbano, en la zona fenicia, la mayoría de la población ya hablaba arameo, pero en la zona montañosa, difícil acceso, se seguía hablando, por ejemplo, cananeo, ¿no? Tenía que haber algo que diferenciara a los judíos, a los primeros judíos de Judea, de los demás, ¿no? Y eso justamente va a ser el elemento religioso, va a ser lo único que van a poder diferenciarlos, ¿no? Porque también el judaísmo se va a ir transformando. ¿Por qué? Porque dicen, somos originalmente cananeos. Pero no, a los judíos se van a ir adheriendo pueblos que se van a convertir al judaísmo, o bien que van a ser convertidos a la fuerza al judaísmo. Pero entonces, ya recapitulando todo esto, más o menos en el siglo V ya se puede hablar que ya existe judaísmo, que de hecho se empata con el surgimiento del imperio persa aqueménida, el primero, el de Ciro, el de Darío, el de Jerjes. Si no hubiera existido el imperio persa, tal vez si hubiera existido judaísmo, pero no hubiera tenido la oportunidad para, digamos, difundirse. ¿Por qué? Porque hubieran seguido en cautiverio las élites ilustradas en el contexto mesopotámico, no hubieran podido regresar a Canaán. Entonces, de hecho, hay una línea de judaísmo que considera a Ciro el Grande como el Mesías, tal cual. Ese es el Mesías, Ciro el Grande. Y es interesante porque Ciro el Grande es un persa, un iranio, y ahorita, actualmente, el mayor enemigo, de acuerdo a la lógica colonial, imperialista del sionismo, su mayor enemigo es la República Islámica de Irán, ¿no? Que a fin de cuentas étnicamente y lingüísticamente son herederos de los persas aqueménidas que liberaron a los que a la postre iban a ser los primeros judíos. ¿Cómo el judaísmo se va transformando a lo largo de este tiempo que nos estás narrando a lo que actualmente es, pues? Ok, se va a hacer largo, pero a ver, vamos. ¿Quieres que vayamos un cortecito antes? Sí, porque me tengo que echar un cigarro. No fumamos aquí, Cristian. No, por eso aquí no. Yo me voy a echar. En ningún lado. ¿En ningún lado no se fuma? ¿De chocolate o algo así? Sí, claro, sí. Un cigarro. Vamos a un cortecito. Hay que tomarnos un respiro. Sírvanse su cafecito, su agua, su té, lo que ustedes quieran. Y ya regresamos. Y nunca fumen. Y nunca fumen. Pues no, es muy malo. Es malo. Sí, ya regresamos. Café de champú. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, sí. ¿Y Sí. sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del champú. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café champú. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por permanecer con nosotras y con nosotros en este retrovisor tan intenso, tan lleno de información. Cristian, nos quedamos en esta pregunta. Uh-huh. ¿Cómo fue transformándose la identidad judía a lo largo de este tiempo? Bueno, a ver, para recapitular, para que la gente no se confunda. Sí. Aquí ya tengo las fechas, digamos, ¿no? Okay. El Israel, digamos, histórico,
el reino del norte, el reino de Israel-Samaria, que muchos, para no confundirlo con la monarquía unida mítica, le llaman Samaria, a secas, ¿no? Pero bueno. Desaparece en el 722, ¿ok? A manos de los asirios, de Sargón II. Luego, el reino del sur, el reino de Judá, desaparece en el 586, a manos de Nabucodonosor II. Ok, previamente, esta supuesta monarquía unida, la de David, bueno, Saúl, David, Salomón, supuestamente existió entre el 1050 y el 930, o sea, realmente 120 años más o menos, pero no hay prueba histórica de ella, o sea, no hay documentos. Y si se toma en cuenta la magnificencia de la que se menciona en la Biblia de este supuesto reino, pues otras fuentes, otros reinos tuvieron que haberlo mencionado, ¿no? Una potencia menor, regional, pero no, ni fuentes egipcias, ni fuentes asirias, ni babilónicas mencionan esto, ¿no? Entonces, no. Ok, bueno. Entonces, más o menos en el siglo V, siglo IV, ya existe judaísmo como tal. Ok. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se va transformando esto? Después, el imperio persa era la gran potencia de la época. Fue quienes liberan a distintos pueblos del cautiverio y permiten que retornen a sus patrias de origen. Y con ellos, con este fenómeno además surge el judaísmo como tal, como religión monoteísta. Va a llegar un punto en que el imperio persa va a desaparecer. Bueno, va a ser destruido. ¿Por quién? Por los griegos, por Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno. Vive un proceso de expansión, el proceso helenístico. Entonces los griegos van a acabar con el primer imperio persa, la Aqueménida, queman Persépolis y gran parte de la estructura imperial persa va a ser heredada por los griegos. Cuando muere Alejandro, los griegos se van a disputar entre ellos, entre los generales de Alejandro, los diádocos, se van a disputar todas las provincias, se lo van a dividir el imperio tal cual. Ptolomeo, por ejemplo, se va a quedar con Egipto, Seleuco se va a quedar con Siria, incluso otros con la India, ¿no? Pero ¿por qué es importante esto? Porque lo que es Palestina va a quedar del lado de los Seleucidas, de Seleuco Nicator, que era un general de Alejandro, y el territorio de Palestina, pero también, por ejemplo, Líbano y demás, van a ser gobernados desde Antioquía. Antioquía es una ciudad que todavía existe, que se encuentra actualmente en Turquía, aunque realmente es Siria, pero se la roban los turcos a comienzos del siglo XX. Entonces, durante los siguientes siglos, van a estar sometidos los judíos de Judea, al gobierno griego de Antioquía. Que de hecho es importante esto, para diferenciar al reino de Judá, el reino del sur, de lo que va a venir después, de la Judea ya judía, se le llama Judea, ya no Judá como tal, ¿ok? Esos son judíos de Judea, los primeros judíos están en Judea, al sur de Palestina, ¿ok? Bueno, centro-sur de Palestina. Pero no la totalidad de Palestina y de Canaán, ex Canaán, son judíos. No, la mayoría de la población sigue siendo de las religiones tradicionales, politeístas, moabitas, edomitas, etc. ¿Qué ocurre? Obviamente, a diferencia de lo que ocurre con los persas, los griegos pues no eran tan tolerantes con las religiones. Y más con los judíos que no aceptaban que, por ejemplo, en Jerusalén se estableciera, no sé, una estatua de Zeus, de Zeus. Más adelante los romanos con Júpiter, por ejemplo, ¿no? Entonces los judíos no eran iconoclastas, bueno, sí eran iconoclastas, entonces en el momento en que se ponía una imagen, pues la destruían. Y esto no agradaba mucho a los griegos que controlaban toda esta zona. ¿Qué ocurre también? Es interesante esto, hablando de Jerusalén como tal. La capital del norte del reino de Samaria, Israel-Samaria, era homónima, Samaria. La capital sureña de Judá, todavía del reino de Judá, era Jerusalén. Pero Jerusalén, su origen no es judío, o sea, no es monoteísta. Jerusalén existe desde tiempo politeísta cananeo. De hecho, Jerusalén, es interesante porque siendo la capital y ciudad más sagrada del judaísmo, tiene nombre de otro dios. Jerusalén quiere decir Jebu Shalim, la ciudad de Shalim, el fuerte de Shalim. Shalim era el dios del atardecer cananeo, de un grupo de cananeos concretamente que se llamaban los jebuseos. Pero bueno, eso es interesante, ¿no? Porque Jerusalén es lo más importante del judaísmo, dicen, pero ni siquiera tiene un nombre vinculado al judaísmo, sino otro dios pagano, en fin. Entonces, retornando a la época griega, a la época helenística, los primeros judíos eran muy reticentes a adorar, obviamente, otros dioses, ¿no? Y que se permitiera su adoración en centros de mayoría judía, como Jerusalén. Entonces va a haber constantes rebeliones en contra de
en contra de los griegos. Va a llegar un punto, los griegos del Imperio Seleucida, que está en Antioquía, tenían muchos problemas con su vecino inmediato también griego, en Egipto, los Ptolomeos. Vaya, el de las Cleopatras, incluyendo la famosa Cleopatra, creo que es la séptima además, ¿no? Entonces siempre estaban chocando porque querían este territorio y alguna vez lo van a obtener los griegos egipcios y otra vez los griegos sirios. Hasta más o menos a finales del siglo III, antes de nuestra era, el Imperio Seleucida ya está agotado, ya no puede más. Porque en el ínter, que desapareció el Imperio Persa Aquemenida, va a surgir otra potencia en lo que actualmente es Irán, llamado los partos. Y al occidente del mundo, en el centro del Mediterráneo, en la península itálica, va a surgir otra potencia. Esa potencia es la República Romana. Roma va a poner sus ojos en Palestina, que estaba dominado por el Imperio Seleucida, que está en declive. Muy parecido a lo que está pasando ahorita con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Los seleucidas, por un lado, tienen que cuidarse de los partos hacia el oriente y por este lado con los romanos. Entonces, ya no pueden controlar todo el territorio porque ellos gobernaban desde la actual Turquía hasta las fronteras con Egipto. Entonces era un territorio inmenso y en ese momento los judíos van a aprovechar y se van a levantar. Va a haber unas revueltas con un hombre que se llama Judas Macabeo. Esas revueltas les llaman en el siglo II antes de nuestra era. O sea, más o menos entre el 180, 160 antes de Cristo. Ahí va a haber una gran revuelta judía, que son las revueltas macabeas. En ese momento los seleucidas no pueden hacer nada y van a dejar que se independicen, ¿no? Ese va a ser el único momento en la antigüedad que existió un reino judío independiente. El único momento. Previamente nunca fueron independientes y posteriormente tampoco lo van a hacer. Pero es interesante porque estas, digamos, las revueltas macabeas y la posterior dinastía Hasmonea es la edad de oro, de acuerdo a los sionistas actuales. ¿Por qué? Pues porque tienen independencia, eran una potencia de mediana envergadura, etcétera, etcétera. Pero regionalmente solamente eran judíos los de Judea. Mientras tanto, al norte, habíamos hablado de los samaritanos, ¿no? Los que vivían en Israel, Samaria. Ellos no son judíos. Adoran un solo Dios, pero eso es una distinta versión de Yahvé. Y su ciudad sagrada no es Jerusalén. Es un lugar que se llama el Monte Gerizim. Es un monte gigantesco que está en Samaria, actualmente en la región histórica llamada Samaria, que ellos dicen, no, este es el lugar más sagrado del mundo, y los judíos dicen, no, es Jerusalén. Entonces siempre va a haber esta competencia por ver cuál es digamos, la montaña más sagrada, ¿no? Jerusalén, el Monte Sión o este lugar, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando logran esta independencia temporal los judíos, uno diría, bueno, pues ya vamos a vivir en paz con nuestros vecinos y para que no se repitan las atrocidades que hicieron contra nosotros. Pues obviamente no. ¿Qué ocurre? Eso es muy importante para la historia del judaísmo, porque por primera vez los judíos van a iniciar un proceso expansionista en contra de sus vecinos inmediatos. Cananeos también, contra edomitas, moabitas, etcétera, itureos, etcétera, samaritanos. Contra los primeros que se van a ir van a ser contra los samaritanos, porque dicen, no, ustedes les decían judíos falsos. No es que sean judíos falsos, simplemente son otra forma de monoteísmo que se desarrolló en la región. Y van a someterlos, y muchos de los samaritanos van a ser convertidos a la fuerza al judaísmo. Estamos en el siglo II antes de Cristo, ¿ok? Luego van a ir en contra de edomitas. Los van a convertir, o te conviertes al judaísmo, te circuncidas o te matamos, ¿no? Entonces, pues la mayoría, pues bueno, prefiero ser mutilado que me maten, ¿no? Y es interesante, atentos con los edomitas. ¿Por qué? Para diferenciarlos de los edomitas cananeos, les van a cambiar el nombre, ahora van a ser idumeos, ¿ok? Son lo mismo, edomitas e idumeos. Para diferenciarlos de los de antes y los después, les van a llamar idumeos. Porque es interesante. Porque en el siglo I va a haber una dinastía judía, de judíos nuevos, cuyos antepasados fueron convertidos a la fuerza por este proceso expansionista judío. Esa dinastía va a ser la dinastía herodiana, de los Herodes. Herodes era judío, pero de conversos al judaísmo por la fuerza por los judíos de un siglo antes. Entonces, también van a ir más al sur, incluso los judíos, a Nabatea, en la actual Jordania, donde se encuentra Petra, por ejemplo, y la frontera con la actual Arabia Saudí, también van a convertir a muchos pueblos a la fuerza. Entonces, en el siglo II, que es el periodo de única independencia en la antigüedad de los judíos, van a tener mucho poder y lo van a utilizar para convertir a buena parte de la población de otros grupos
a la fuerza el judaísmo. Pero los judíos cometieron un error. Los judíos de Judea. ¿Por qué? Porque sí, el imperio seleucida está viviendo un caos. No podía controlar sus provincias al sur. ¿Qué va a pasar? Para lograr zafarse del control del gobierno de Antioquía, los judíos van a buscar ayuda de una potencia emergente. Esa potencia es Roma. Entonces se van a acercar a los romanos y les van a decir, oye, ¿nos pueden ayudar? Claro que sí, podemos ser sus amigos. Pero obviamente los romanos ya ponen un pie por primera vez en Palestina. Okay. Pasamos al siglo I. Llegamos más o menos a la década de los 70s del siglo... 70s del siglo I, antes de nuestra era, no 70s actuales. Nos cantaron esa campaña, el afro, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Los romanos, ya a pesar de que apoyaron a los judíos, jamás se fueron. Seguían teniendo presencia aquí. ¿Por qué? Pues porque iban en contra de la otra potencia que mencioné, los partos. Los partos seguían ahí. Las guerras romanas en contra de los partos van a durar 300 años, o sea, continuos. Y Palestina era una zona realmente colchón, un estado tapón, entre la influencia parta hacia el oriente y la influencia romana hacia el occidente. Entonces los judíos estaban hartos de tener a los romanos ahí, pero ese es el costo que tuvieron que pagar por haberse buscado su ayuda. Se van a levantar. ¿Qué va a pasar? Pues Roma era todavía menos tolerante que los griegos con los levantamientos. Va a haber muchos levantamientos, pero uno concreto ya es en nuestra era, en el año 70. Después de la primera dinastía de emperador, ya no es república romana, obviamente, ¿no? Ya es imperio. La primera dinastía es la dinastía de Julio Claudia, primero con Augusto, que es, bueno, antes era Octavio, se cambia el nombre, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y finalmente Nerón. Ahí termina la dinastía y surge otra, que es la dinastía de los Flavios. Había un general llamado Vespasiano. Vespasiano se convierte en emperador. Era pues, una dinastía que los legionarios la habían colocado en el imperio y estaba harto porque gran parte de las insurrecciones ocurrían justamente en Palestina, ¿no? En ese momento Siria, Líbano, Egipto, todo África, desde el actual Marruecos hasta Libia, eran romanas. Prácticamente todo el Mediterráneo era romano, exceptuando una parte del actual Marruecos, en la zona de los Númidas, y por supuesto Palestina, donde los judíos se negaban a rendirle culto al emperador y al mismo tiempo a dar el tributo a Roma, ¿no? Porque Roma era muy tolerante con las religiones, a Roma no le importaban las religiones, pero si tenían una estatua de Augusto y la tiraban los judíos, pues bueno, ¿no? Llegamos al año 70, hay un levantamiento y entonces deciden enviar legiones los romanos para aplastar este levantamiento. ¿Comandadas por quién? Por el hijo de Vespasiano, un hombre llamado Tito. Tito es el que le va a seguir como emperador, pero antes era general, y aplasta la rebelión del 70 de los judíos. Se calcula más o menos que asesinó 800,000 personas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante. Porque me preguntaste, ¿cuál es la evolución del judaísmo? ¿Cómo va cambiando? Ahí estamos viendo un declive demográfico de los judíos. Mataron a 800,000. Y a diferencia de otras religiones, como más adelante el cristianismo y el islam, el judaísmo no es una religión universal. No busca múltiples adherentes, como si el cristianismo, que es una verdad revelada para todos. Uh-huh. El judaísmo es una religión exclusivista, que busca, para que la gente profese esa religión, tiene que seguir ciertas leyes, la ley mosaica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los hombres, la circuncisión y demás. Entonces hay un problema porque si de pronto matan 800,000 judíos y se calcula que más o menos la población total de judíos era de 1,500,000 en todo el Mediterráneo, pues han matado casi a la mitad de tu población. Uh-huh. ¿Qué empieza a ocurrir? Muchos judíos van a salir de Palestina y más con las medidas restrictivas que va a haber para que la población judía profese su religión. Muchos se van a quedar, pero van a tener que someterse a las leyes romanas que ya convierten ya no es un reino independiente o un estado colchón o tapón, ya es una provincia oficialmente, Siria, Palestina. ¿Qué ocurre con estos judíos? Cuando los judíos vayan a otras provincias romanas, principalmente a Anatolia, bueno, a Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, o a Grecia, o Egipto, pues van a empezar movimientos proselitistas. ¿A qué me refiero con esto? Pues van a buscar nuevos adherentes, que gente se convierta a su religión. ¿Por qué? Porque si no se convierten, el judaísmo iba a desaparecer. Mientras tanto, ¿qué ocurre en Palestina? Se pacificaron por un rato los judíos y llegamos al siglo II de nuestra era.
Ahí ha vuelto a cambiar la dinastía, ya no son los Flavios, es una nueva dinastía, la dinastía Antonina, la de Adriano y Trajano. ¿Qué ocurre? Otra vez se levantan los judíos. Adriano era un sujeto, de hecho, extremadamente tolerante, muy, muy tolerante. Adriano, de hecho, lo divinizan en vida, divinizó a su amante además, pero no soportaba que los judíos fueran intransigentes con... De hecho, él le llamaba a los judíos ateos, porque no creían en los dioses. ¿Qué ocurre? Pues hay otro levantamiento. Este levantamiento encabezado por un hombre que se llama Simón Bar Kokhba. ¿Qué ocurre? Pues otra vez los romanos mandan legiones y esta vez la tasa de asesinatos va a ser aproximadamente de otra vez como 700,000. O sea, el judaísmo está en vías de extinción en el siglo II. Y aunado a esto, ¿qué ocurre? En el siglo I, no se sabe exactamente cuándo, entre el 33, 35, matan a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no fue nunca muy popular. De hecho, a Simón Bar Kokhba, quien encabeza la revuelta de los judíos en el siglo II, a él lo consideraron el Mesías. A Jesús jamás lo consideraron la mayoría de los judíos el Mesías. Por lo menos en el momento de su muerte, y en vida y en su muerte, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, el cristianismo, primero como secta judía y posteriormente como ya una religión separada con la iglesia paulina, la iglesia de Pablo, va a encontrar muchos adherentes entre judíos. La mayoría de los judíos no nativos de Palestina, sino judíos de Asia Menor o judíos de Grecia. Lo cual es importante porque muchos de los judíos que se quedaron, que no salieron por la expulsión de los romanos o masacres de los romanos, se van a convertir al cristianismo. Entonces, por un lado, el exterminio de los judíos por los romanos y por otro lado, conversiones hacia el cristianismo desde el judaísmo, van a hacer que el judaísmo entre en crisis. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Desaparecemos o buscamos nuevos adherentes? Y ahí va a iniciar un proceso de conversión de otros pueblos al judaísmo. Un proceso que continúa pues, hasta la fecha, tal cual, ¿no? Incluso en México. ¿Qué ocurre? Bueno, siglo II, el judaísmo, ya lo repito, está en crisis. Los centros de conocimiento del judaísmo ya no están en Palestina, están en otras ciudades del Imperio Romano. Alejandría, por ejemplo, que es la segunda ciudad más grande del imperio. En Grecia, en Asia Menor, pero también en la Grecia de la Hélade, en ciudades como Éfeso, en Tarso, en la misma Roma, en el norte de África, en Cartago, en Leptis Magna en Libia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí el judaísmo se va a encontrar con poblaciones que paulatinamente se van a acercar a los judíos, convivían paganos por un lado y judíos con otro, y muchos se van a convertir. Entre ellos, por ejemplo, población bereber. Los bereberes son afroasiáticos, pero no son semitas, son amazigh. Todavía existen bereberes, por ejemplo, no sé, algunos de los bereberes más famosos actualmente, Zinedine Zidane, es de ascendencia bereber. En fin, estos bereberes se van a convertir muchos de ellos al judaísmo. Pero también, por ejemplo, en Europa, en el Mediterráneo, mucha población griega se va a convertir al judaísmo. Muchos pitagóricos se van a convertir al judaísmo. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con las religiones orientales actualmente, en el New Age, el boom del New Age, ¿no? Pues era una religión exótica, extraña, que ofrecía una cosa distinta, ¿no? Ahora ya no tenías que dar libaciones o ofrendas a múltiples dioses, con uno era suficiente. O sea, eso también es muy, muy interesante. Es más económico adorar un solo Dios que adorar a 20, ¿no? Uh-huh. Entonces el judaísmo empieza a transformarse. El judaísmo también, además de ya no va a ser una religión con un templo, porque el segundo templo es destruido en el 70, el templo de Herodes. Por cierto, del primer templo no se ha encontrado evidencia histórica. A pesar de que digan que está debajo del otro, no es verdad eso. Pero bueno, es otra historia. Entonces, el judaísmo empieza a tener nuevos adherentes. Población germánica en los siguientes siglos. Principalmente las grandes conversiones al judaísmo se van a dar a partir del 500 en adelante, del 500 de nuestra era. Entre población germánica primero, población de las lenguas romances que están en construcción porque se están separando del latín. A la postre, aquellos que hablen una forma de o protoespañol o protoportugués, muchos se van a convertir al judaísmo. La península ibérica va a ser un gran centro de conversión postromano al judaísmo. De hecho, se calcula que en el siglo VI, siglo VII, el judaísmo casi va a la par del cristianismo, o sea, en número de población en la península ibérica, en lo que a la postre va a ser al-Ándalus. Es interesante, hay como muchos centros de conversión al judaísmo. La zona germánica, en la zona del Rin, mucha gente se va a convertir al judaísmo, algunos van a hablar alemán a la postre, otros van a hablar otra lengua germánica, como era el yiddish, etcétera. Pasan los siglos, llegan nuevos pueblos a la región, principalmente centro y oriente de Europa, pueblos como los eslavos, por ejemplo, ¿no? Los eslavos, muchos se van a convertir al judaísmo, pero también más allá del imperio, más allá del ex imperio romano, en la zona donde estaba el segundo imperio persa, el imperio persa sasánida.
Después de que el imperio parto colapsó, retornaron los persas, pero en un nuevo imperio, gobernado por personajes como Corroes o Yazdegerd, y se van a seguir enfrentando al imperio romano. De hecho, dicen que es la guerra fría más larga de toda la historia, dura 500 años de enfrentamientos, ¿no? El imperio romano, pero ya desde su corte bizantino, y por otro lado el imperio persa sasánida, que gobierna desde Ctesifonte en el actual Irak. Y justamente en esas tierras, donde de un lado hay cristianismo y del otro lado hay zoroastrismo, pues los judíos van a prosperar. En el Cáucaso, en Asia Central, muy cerca del mar de Aral, en la zona de las grandes estepas, en la actual Ucrania. Y es interesante porque al mismo tiempo, desde el oriente, los judíos están en peligro de desaparecer. Pero desde el oriente empiezan a llegar nuevos pueblos hacia el oeste de Asia, de Eurasia más bien. Estos pueblos son de lenguas que no se conocían por estos lares. Esos pueblos hablaban lenguas túrquicas, ¿ok? Entre todos esos pueblos había uno llamado los házaros, ¿ok? Estoy seguro que es un concepto que han escuchado porque hay mucha pseudohistoria que se mueve en torno a los házaros, que dicen, tú no eres judío, eres házaro. Bueno, eso no importa porque puedes ser házaro y ser judío al mismo tiempo, no importa. Pero bueno, estos házaros originalmente eran paganos, animistas, adoraban a los dioses del trueno, a los dioses de la naturaleza, a los espíritus de los ríos, de las montañas, etc. Es muy vinculados a los mongoles, aunque no son las mismas familias de lenguas. La mayoría de los túrquicos se van a convertir al budismo en ese primer momento, más adelante al islam, al cristianismo, al maniqueísmo. Pero este grupo de házaros, la élite, quería convertirse en una religión que no fuera la misma de sus enemigos, primero cristianos y más tarde también musulmanes. Y dicen, bueno, pues aquí hay una religión que se llama judaísmo. A los cristianos no les gustan mucho los judíos, vamos a convertirnos en esa religión. Entonces la élite házara se va a convertir al judaísmo. Y es interesante porque la gran Hazaria iba desde Asia Central hasta la actual Rusia. El estado házaro va a ser destruido por el Rus de Kiev siglos después. Y la población házara como tal no va a desaparecer. Ellos van a continuar en suelo ruso. Algunos van a seguir hablando lenguas túrquicas o tártaras y otros van a empezar a hablar lenguas eslavas. Luego se van a encontrar con judíos ashkenazi que vienen de la zona germánica y se van a sintetizar en una sola identidad, que es la identidad ashkenazi. Los ashkenazi tienen el elemento germánico, pero también elementos túrquicos y urálicos además, ¿no? Entonces son, digamos, más o menos la mitad de la población judía, o creo que son más, creo que son como el 65 más o menos % de la población judía a nivel mundial actual, que es aproximadamente de 15 millones. Muchos de ellos descienden de esta identidad mezclada germánica, urálica, túrquica, son los ashkenazi. Hay otros grupos, por supuesto. Los que proceden de la península ibérica, tanto de España como de Portugal, son los sefardíes. Sefarad era el nombre de la península ibérica. Ellos son otro grupo importante. Luego están los llamados mirraji. Los mirraji es un concepto polémico, porque cuando surge el ente sionista, lo que buscaban era no tener que decir, yo soy judío árabe. O sea, porque es una contradicción para el supremacismo de esta entidad, ¿no? Entonces inventan un concepto que quiere decir mirraji. Mirraj quiere decir oriente. Lo mismo que en árabe, mashrek, exactamente lo mismo. Entonces los judíos mirraji son aquellos que provienen de Irak, de Siria, de Yemen, de Persia. No necesariamente hablan árabe, también podían hablar lenguas iranias o centroasiáticas. Y es interesante porque estos grupos también son conversos al judaísmo. Por ejemplo, en la Palestina ocupada se calcula que hay aproximadamente entre 300,000 y 400,000 judíos procedentes de Yemen. Los grupos yemeníes se convierten al judaísmo, hasta se sabe el año exactamente, entre el siglo III y siglo IV. Y aquí esto comprueba lo que estoy diciendo. Lo que ocurre es que, retornando nuevamente al siglo II de nuestra era, en vías de desaparición, el judaísmo tiene que cambiar. ¿Cómo van a cambiar? Buscando nuevos adherentes que se conviertan en el judaísmo. ¿Dónde los van a encontrar? En el contexto germánico, en el contexto en formación de las lenguas romance, en el norte de África entre población bereber, entre población semítica también de lo que actualmente conocemos como Medio Oriente, en Yemen, en Irak, en Asia Central, en el Cáucaso, bueno, incluso en China, ¿no? En China, ¿dónde? Hay invasores chinos en Palestina que dicen ser descendientes de los judíos de Kaifeng, que desaparecieron hace, creo que, si no me equivoco, 600 años. Pero bueno, en fin, ¿no? Entonces, esos son los judíos actuales. La mayoría de los judíos actuales, no sé qué porcentaje, pero la inmensa mayoría, son poblaciones conversas al judaísmo en los últimos 1500 años, procedentes de múltiples contextos étnico-lingüísticos.
Por eso vuelvo a otra de las premisas fundamentales. El judaísmo, los judíos no son un pueblo, los judaísmos son una religión profesada por múltiples identidades étnico-lingüísticas, a diferencia de otros pueblos. Hace rato mencionábamos fuera del aire un ejemplo. Ahí van. Los gitanos sí son un pueblo. Hay gitanos musulmanes, hay gitanos cristianos, ortodoxos pero también católicos, ortodoxos en la zona de Hungría, católicos obviamente en España, etcétera, etcétera, ¿no? Los kurdos son un pueblo que profesan múltiples religiones. Hay kurdos musulmanes suníes, musulmanes chiíes, yazidíes, cristianos, sionistas, judíos incluso, ¿no? Ben-Gvir, por ejemplo, Itamar Ben-Gvir, uno de los supremacistas máximos del sionista, él es judío kurdo. Ahora, ¿qué son los judíos? Son un pueblo no como tal. Los judíos son un movimiento religioso profesado por múltiples lenguas y grupos étnicos distintos del norte de África, de Asia Central, del centro de Europa, de la actual Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Es la gran diferencia. ¿Por qué se les dice que son un pueblo? Ya sea por descalificación o por romantización. Porque el sentimiento de unidad no lo pueden encontrar a través de la lengua, o a través de la etnia, o a través de los genes, como lo encuentran, pues a través de la religión. Entonces, somos un pueblo, pero lo que nos une es la religión. Lo cual es una contradicción, pero bueno. Pero sometidos a las leyes de los estados nacionales modernos y a la ciencia como tal, no son un pueblo. Es un movimiento religioso. Porque incluso sus detractores los consideran como un elemento, un pueblo, un elemento nocivo. Son un pueblo no tradicional de Europa. Pero no es así. Porque el judaísmo, por ejemplo, Ashkenazi, nace en Europa. Son poblaciones conversas al judaísmo en la misma Europa. El yiddish era una lengua germánica, al igual que los hablantes, por ejemplo, de alemán, o lenguas eslavas, el polaco o el ruso, el húngaro, una lengua urálica. O sea, los judíos pueden proceder de múltiples contextos. Lo que tienen en común es eso, el mismo judaísmo, es lo que los une, a diferencia de otros pueblos que pueden profesar distintas religiones, pero que los une una lengua y una etnia. Por eso, cuando crean el proyecto sionista, cuando se funda Israel en 1948, lo primero que hacen es reinventar el hebreo, con un acento además de las lenguas eslavas. El hebreo era una lengua muerta. El hebreo solo se hablaba en la sinagoga, en la Torá. El hebreo es cananeo, pero lo tienen que decir hebreo para no decir cananeo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo pueden comunicarse poblaciones que hablan lenguas bereber del norte de África? Otros que hablan alemán. O hablan, así es el nombre, no lo estoy inventando, judío marrano, procedente de la península ibérica. Otros que hablan ruso o que hablan lenguas del Cáucaso, pues tienen que tener una lengua en común. Por eso reinventan el hebreo y lo empiezan a hablar. Pero no es un hebreo que si lo escucharan, por ejemplo, los cananeos de hace 2000 años no lo entenderían, porque tiene ortografía, sintaxis y préstamos lingüísticos de todas las lenguas actuales. Entonces es lo importante, se reinventan los judíos para tratar de... Hay una apropiación cultural de los judíos de Judea de hace 2000 años, de los judeos, mejor dicho, ¿no? Porque sí hay una diferencia notoria. Los judíos de Judea no son los mismos judíos actualmente. El judaísmo actual es consecuencia de los últimos 1500 años, de la crisis que vivieron los judíos y persecución de hace 2000 años. Es lo más importante. Ahora bien, ¿quiénes son los descendientes de los judíos de hace 2000 años? ¿Tienes algún indicio tú? Los palestinos. Los palestinos son descendientes de esos judíos que no se fueron de Judea, pero también descendientes de moabitas, edomitas, filisteos y demás. Simplemente los pueblos son dinámicos, las religiones, los estados nacionales van cambiando. ¿Qué pasó con esos primeros judíos? Se convirtieron, en primer lugar, al cristianismo y posteriormente al islam. Algunos siguieron siendo judíos, son una minoría ínfima, pero seguramente sí hay. Pero la mayoría de los judíos actuales son descendientes de poblaciones conversas al judaísmo después de la destrucción de los judíos, casi destrucción de los judíos de Judea. ¿Y quiénes son los palestinos? Pues los descendientes de todos los grupos que han habitado la región. Los palestinos son la síntesis cultural, lingüística, pero también genética de todos esos pueblos, incluyendo a los judíos. Y es lo que no toleran justamente los sionistas. Tenemos que hacer otro corte. Por supuesto. Es... como dice el meme de ay güey mi mente. Es mucha información. Cristian, no sé dónde, o sea, porque no lo lees pues de ningún lado, o sea. No, tengo un chícharo, me están diciendo, a ver, ahora no, pues no tengo vida, Carolina. No, bueno, sí tengo. Sí. No, pues, a ver. Si es que, o sea, para recordar como todos los nombres, pues. Si esta,
si te enfrentas diariamente a una apología de un genocidio, porque lo que hemos estado viviendo desde hace 77 años, pero realmente, o sea, agudizado desde hace 2 años, poco más, es un genocidio, un proceso de genocidio que va de la mano del historicidio. ¿Cuáles son los mecanismos fundamentales del historicidio? El olvido, la desmemoria, la pseudohistoria. Hay que contrarrestarlo esto. Hace rato, igual no lo vieron ustedes, pero Carolina me pregunta, ¿cómo te acuerdas de esto? En parte por la memoria, ya está memorizado, ya es mecánico. Pero esta mecánica va de la mano de una crítica. Tienes que hacer algo crítico y enfrentar directamente a ellos. Lo que más enardece a los sionistas, pero no nada más a los sionistas judíos, sino también a los sionistas cristianos, de hecho yo creo que más a los cristianos, no es decirles que hay un proceso de genocidio en contra del pueblo palestino, cometido por judíos sionistas. Es decirles que los sionistas, más bien que los judíos, no son un pueblo, es una religión como tal. Que ellos identifiquen, es interesante también, esto hay que mencionarlo, se identifican muchas veces como un pueblo, como defensa, como resistencia también. Porque, si no nos une la lengua, si no nos unen las tradiciones, etcétera, etcétera, nos une la religión. Entonces tenemos que identificarnos como un pueblo a través de la religión. Pero en lo real no son un pueblo. Y más cuando han utilizado pseudohistóricamente y han torcido la historia para decirse descendientes de los judíos de hace 2000 años, para acabar con un pueblo que de hecho sí desciende de esos judíos, entre muchos otros pueblos. Que está repleto además su discurso de contradicciones, porque primero dicen, es que los palestinos descienden de los filisteos. Y por otro lado dicen, es que descienden de los árabes que invadieron hace 1400 años. Entonces, ¿descienden de los filisteos o descienden de los árabes? Que tienen además 1500 años de diferencia. Es pseudohistoria pura y dura, hay que enfrentarla así. Entonces, lo menos que puedo hacer es memorizarlo. O sea, memorizarlo entre comillas, porque no es que siempre, bueno, entonces descienden tal cual. No. O sea, sí hay un ejercicio donde de revalorizar todo. Tengo que meterle nuevos elementos. Pero, pues, ¿qué haces para contrarrestar esto? Nada. Enfrentándolos directamente, con hechos. Gracias por hacerlo, Cristian. No, de nada. Gracias por hacer toda esta memoria y por compartirnosla también. Vamos a un breve corte y ya regresamos. No tardamos nada. Ya estamos de vuelta en este programa de Retrovisor. Cristian. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre antisemitismo y antisionismo? Ok. De hecho, hay antisemitismo y los antisemitismos. Okay. Lo correcto, el odio a los judíos o persecución de los judíos, lo correcto sería judeofobia o antijudaísmo. Tendría que ser así. ¿Qué ocurre? Cuando se acuña el término antisemitismo, que se hace en Europa, el único pueblo no pueblo, la única cosa que hay en Europa que se origina en el contexto semítico es el judaísmo como religión. ¿Ok? Hay otros pueblos semitas actuales, y antes también existieron muchos otros. Por ejemplo, y mencioné varios en este programa. Los babilonios eran un pueblo semítico, oriental. Los asirios, un pueblo semítico también oriental. Los cananeos, noroccidental, que incluye a los primeros judíos. Los palestinos, al hablar árabe, son un pueblo semítico. ¿Qué otros pueblos de habla semítica? Libaneses, sirios, saudíes, omaníes, yemeníes, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier pueblo que habla árabe es semítico. Es interesante porque es un concepto a veces problemático. Porque una cosa es, hablantes nativos de árabe, hace 2000 años había en pocos pueblos actuales, en estados nacionales actuales. Por ejemplo, lo que sería Arabia Saudí
Omán y Yemen, y los Petroemiratos, eran los únicos lugares donde se hablaba árabe hace 2000 años, pero hubo una expansión a partir del Islam. La islamización fue de la mano con la arabización. En Egipto, por ejemplo, Egipto hablaba una lengua afroasiática, pero no árabe, no era semítica. ¿Qué ocurre? Se arabizan. Vaya, lo mismo que ocurrió en el contexto latinoamericano. Llegó el español y hubo una hispanización a pesar de que se siguen hablando lenguas originarias, pues el español se impuso por encima de todas estas, ¿no? Lo mismo en el contexto del norte de África y en el contexto de Asia Oriental. Por ejemplo, en Siria se hablaba arameo, se dejó de hablar arameo, se impuso la lengua de los conquistadores y la religión de los conquistadores. Lo mismo en Egipto. En Egipto se sigue hablando todavía el copto. Principalmente, el copto es la evolución del egipcio antiguo. Solo se habla en la iglesia copta cristiana egipcia. En la vida pública, pues es el árabe, ¿no? Eso ocurre. Pero si tú dices antisemitismo, es tu odio generalizado a todos los pueblos semitas, lo que incluye a los árabes, que son el 90% de los hablantes de lenguas semíticas actuales. Digo, hay otras minoritarias. En Etiopía hay lenguas, por ejemplo, semíticas, pero son muy pocos los hablantes en comparación con otros estados. El hebreo es una lengua semítica, sí y no. El hebreo es una lengua reinventada, reinventaron, cuyos hablantes hasta hace 50 años hablaban polaco. Y de hecho el hebreo, o sea, lo repito, lingüísticamente, sintaxis, ortografía y demás, pues no es una lengua semítica. Tiene todas las normas de las lenguas indoeuropeas, principalmente de las eslavas. Pero pues tenían que aparentar ser semíticos, ¿ok? Bueno, y eso también te lo mencionaba fuera del aire, ¿no? No podemos omitir el cambio de apellidos, el secuestro de identidad, se semitizaron a la fuerza. ¿Para qué? Pues para posar como descendientes de los judíos de 2000 años. Benjamín Netanyahu es Benjamín Milekowski, procedente de Polonia, Bielorrusia. David Ben Gurión, David Grun. Golda Meir, Golda Mavovich. Menachem Begin, no lo puedo ni pronunciar porque es muy polaco, Mieczysław Begun, algo así. No ha habido primer ministro sionista que no haya sido ashkenazi. Y la inmensa mayoría procede del contexto polaco, ucraniano y bielorruso. O sea, de toda la zona, digamos, oriental del mundo de habla eslava. Entonces, es interesante eso, ¿no? Entonces, el antisemitismo es odiar a todos los pueblos de habla semítica. Pero bueno, sometiéndonos al uso generalizado, se lo de los judíos. Ahora bien, ¿qué es el antisionismo? El antisionismo es ir en contra del sionismo como tal. El sionismo tiene distintas expresiones que se sintetizan en el proyecto colonial fundado en 1948, conocido como Estado de Israel, ¿ok? Originalmente el sionismo original no procede del contexto judío. Surge en el contexto cristiano en el siglo XVII, donde en Inglaterra. Ni siquiera en el Imperio Británico, ni siquiera se habían unido las dos coronas de Escocia e Inglaterra. Estamos en el siglo XVII, en épocas de la dictadura de Oliver Cromwell, que incluso decapitan un rey. Es una dictadura puritana, de corte calvinista presbiteriano. Y Cromwell lo que busca, porque Cromwell además de un dictador, es un fundamentalista bíblico, evangélico. Lo que este hombre quería era llevar nuevamente a los judíos a Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué los quería llevar? Los judíos los expulsan de Inglaterra en el siglo XIV, si no me equivoco, a finales del siglo XIV, todavía con una dinastía que son los Plantagenetas, se llaman, que eran más franceses que ingleses, pero bueno. Luego vendrán los Tudor. Y justamente Cromwell, ¿para qué los quiere llevar a Inglaterra? Públicamente, él dice para acelerar los tiempos, el fin de los tiempos. Porque si llevaba a los judíos a Inglaterra desde la Europa continental, desde ahí buscaría su conversión al cristianismo. Después de que se convirtieran al cristianismo, los llevaría a Palestina, y eso aceleraría el retorno del Mesías y del fin del mundo y el apocalipsis y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿por qué realmente los quería llevar Cromwell? Vaya, más allá de que sea un fundamentalista, tenía motivos muy terrenales. Porque en Países Bajos, bueno, Holanda, entre comillas, se habían radicado una parte importante de los judíos expulsados de la península ibérica en el siglo XV y XVI, españoles y portugueses, que habían forjado redes comerciales que iban hasta el mundo islámico. Si Cromwell llevaba a los judíos de Países Bajos directo a Inglaterra, esas redes comerciales, su punto culminante en el oeste de Eurasia, iba a ser Inglaterra. Todas las rutas comerciales iban a poder seguir hasta Inglaterra.
Para eso buscaba llevar Cromwell a los judíos, para que pues, potenciaran la economía inglesa y a la postre británica. Entonces ahí se empieza a elaborar el sionismo como todos los conocemos, pero principalmente en el contexto fundamentalista cristiano. No solamente en Inglaterra, sino también al otro lado del Atlántico, en sus 13 colonias, en lo que a la postre va a ser Estados Unidos. Ahí comenzó el sionismo. El sionismo tendremos que esperar siglo XVIII, siglo XIX, para que el sionismo ya se asentara en las comunidades judías de Europa, en el siglo XIX, que en ese momento la tendencia de los judíos es la incorporación a la vida pública de sus países, ya sea en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Porque con las revoluciones burguesas del siglo XVIII, después de siglos de haber estado en el ostracismo los judíos en guetos, por ejemplo, se les permite ya tener vidas normales como ciudadanos de las repúblicas burguesas, principalmente en Francia. Ya podían ser militares, podían ser empresarios, pregúntale a los Rothschild, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Títulos nobiliarios incluso, ¿no? Como los Rothschild en el contexto alemán, en el contexto francés y en el contexto inglés. Y van a ser, de hecho, estos primeros judíos de las plutocracias nacionales quienes se van a vincular al sionismo porque era un proyecto con las grandes superpotencias, ¿no? Entonces, ser antisionista es ir en contra del sionismo como tal, en contra de un movimiento político de corte colonial, supremacista y excepcionalista también, que es obviamente el proyecto colonial sionista pues es colonial, porque su meta fundamental desde los primeros congresos sionistas en Basilea en 1897 era crear un proyecto, un Estado nacional judío, de mayoría judía y principalmente judíos europeos, ¿no? Colonial. Supremacista porque obviamente excluye a cualquier otro elemento que no sea judío, o incluso por jerárquico, porque dentro del proyecto colonial hay jerarquías entre los judíos. No tiene el mismo valor un judío del este de Europa que un judío del norte de África, o un judío negro etíope, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también excepcionalista. ¿Por qué excepcionalista? Porque de acuerdo a la mentalidad supremacista religiosa, ellos son el pueblo elegido. A pesar de todo lo que mencioné en la última hora y media, y que no son un pueblo, ellos siguen considerando que son un pueblo, y un pueblo elegido por una divinidad, que tiene derecho a aplastar a todos aquellos que no se sometan a esa divinidad, ya sea cristianos o musulmanes, en este momento principalmente musulmanes, o drusos. Entonces, ese es el punto. Ellos no se someten, hay varias formas de sionismo dentro del judaísmo. Está el sionismo secular, que ha sido el normativo en los últimos 60 años, pero también está el sionismo revisionista, que hoy es el imperante entre Netanyahu y demás partes de la cúpula sionista, y está el sionismo religioso, judío, obviamente, ¿no? Además están los sionismos cristianos. Lo que tienen en común estos tres puntos es que los judíos son excepcionales de una u otra manera. Los judíos, de hecho es una contradicción, porque decir judío secular o judío agnóstico es una contradicción, porque el judaísmo, lo volvemos a decir, es una expresión religiosa. ¿Cómo puede ser judío si no profesa esa religión? ¿Me explico? Sí. Es una contradicción que ellos ni siquiera pueden explicar bien. ¿A qué voy con esto? Por un lado, el sionismo secular dice que ellos lo dicen públicamente, y lo decían públicamente los fundadores del ente sionista y el padre del sionismo, que es Theodor Herzl. Nosotros somos la vanguardia de la civilización, que tenemos la misión de civilizar esa zona y expulsar a los árabes, que son incivilizados y salvajes. Porque el sionismo no es un movimiento que pudo haber surgido y hacer todo lo que hizo en los últimos 80 años sin recibir apoyo y dádivas y subvención de potencias, comenzando con los británicos y luego los gringos, incluso también Francia. Entonces ellos tienen que decir, ok, no somos un pueblo elegido, pero somos los elegidos por las potencias para civilizar esa zona, para ser sus lugartenientes y crear una prefectura colonial en nombre de las potencias angloparlantes. Mientras los judíos revisionistas y los seculares afirman sin duda alguna que son el pueblo elegido, a pesar de que son descendientes de ucranianos y bielorrusos conversos al judaísmo en los últimos 1000 años, y que tienen la misión de exterminar a todos los enemigos del pueblo judío. O sea, el judío es tan excepcional que no se somete a normas y a las leyes internacionales, y están por encima de cualquier otra cosa. Ese es el punto. Por eso se ufanan públicamente la cúpula sionista y gran parte de los 6,5 millones de invasores sionistas en Palestina, de que están exterminando un pueblo y que van por más, porque no se van a detener con Palestina. Ellos buscan el proyecto llamado Gran Israel, que va de río a río. ¿Qué río me refiero?
el Nilo en Egipto y el Éufrates en suelo iraquí. Y esto cuentan con la venia, que es lo más peligroso de todo. Volviendo al contexto sionista cristiano, de los sionistas cristianos, que suman en Estados Unidos 50 millones de personas. Entonces, es el gran peligro. Todo lo que hemos hablado en la última hora y media sobre los últimos 3,000 años, desmitificando todo esto, ellos lo creen fundamentalmente. Uh-huh. Fundamentalmente porque son fundamentalistas, ¿no? Uh-huh. Y reciben el apoyo de un gobierno que fue electo en Estados Unidos por turbas que creen esto, sin duda alguna, que son fundamentalistas bíblicos. Y lamentablemente, pues, se enfrentan a alguien como el pueblo palestino, que también vive toda esta, lo repito, nada más es el proceso en su contra de limpieza étnica, sino también de limpieza histórica, de tergiversación histórica. Porque la gente no sabe de dónde vienen los palestinos. Aquí lo mencionamos, pero esto no lo sabe muy poca gente, ¿no? Uh-huh. Incluso quienes apoyan al pueblo palestino, muchos siguen cometiendo una cantidad de errores brutales, ¿no? Lo primero hay que mencionar, creo que las dos premisas fundamentales de este programa fueron, una, sionismo no es lo mismo que judaísmo. Uh-huh. De hecho, el sionismo no es sinónimo de judaísmo, y no todos los sionistas son judíos, sino todos los judíos son sionistas. Es la primera. Y la segunda, que el judaísmo no es una identidad nacional, no son un pueblo, es una religión. Por más elementos en pro o en contra de esto, o sea, en contra de los judíos o a favor de los judíos, no son un pueblo, es un movimiento religioso importante históricamente, pero que difiere de manera importante de los judíos de hace 2000 años, que son distintos a los judíos contemporáneos. Cristian, vamos a hacer de un segundo episodio, porque todavía queda muchísimo por hablar, y precisamente para profundizar sobre esto último que hablamos del sionismo. ¿Qué te parece si mientras vemos algunos comentarios? Veámoslos. Y hace rato iba a mencionar un ejemplo importante. Ah, sí, es cierto. Sí, hablando de los gitanos, por ejemplo, ¿no? Que con los gitanos ocurre al revés. Los gitanos sí son un pueblo, no son una religión. Es un pueblo que profesa diversas religiones, dependiendo del contexto donde se hayan asentado. Sí, hay gitanos en Egipto y Turquía, y la mayoría son musulmanes. Hay gitanos en Hungría, en Rumania, que profesan cristianismos orientales o ortodoxos. Y por supuesto los cristianos del sur de España, que pues, en su mayoría son católicos, ¿no? Y tocan la guitarra, por supuesto. En estos clichés, ¿no? Todos estos clichés que hay. ¿Qué pasaría si de pronto los gitanos dicen, pues vamos a regresar a nuestra tierra ancestral, que se encuentra al norte de la India y al sur de Pakistán, probablemente en el Rajastán? Y no importa quién está ahí, los vamos a quitar porque esa tierra es nuestra. Pues, provocarían un caos similar. Es lo que están haciendo los judíos contemporáneos, ¿no? Al decir que esa tierra se las dio Dios, en primer lugar te estás sometiendo a leyes que no son terrenales, es una historia totalmente mítica, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, estás yendo en contra de la historia que ahí tiene elementos para mostrar que no, que estos judíos, actualmente los judíos sionistas, no descienden de esos judíos. Son sus legatarios culturales en cuestiones religiosas, por supuesto que sí. O sea, ellos profesan una forma de judaísmo cercana o lejana, dependiendo de la perspectiva, del judaísmo de hace 2000 años, pero nada más, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué pasaría si los gitanos retornaran? Pues obviamente habría una resistencia en la India frente a esto, ¿no? Porque a pesar de que tú saliste hace 1000 años, pues bueno, la historia de ese lugar continuó y los pueblos sí siguieron expandiendo también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, era un ejemplo nomás. El siguiente programa vamos a profundizar todavía porque pues eso no nos daría tampoco serían unas 3-4 horas. Y pues esto, vamos a estar para que también nos pongan, ¿no? Sus dudas, sus comentarios y también preparar sobre esto. Así es. La próxima semana. Aquí tenía yo uno que nos dejaron en Instagram que quería leerte. Te lo leí hace ratito, pero ahora ya no lo encuentro. ¿Tú tienes alguno del programa de YouTube? Yo tengo del programa anterior. Tengo de la semana anterior, del martes, que fue la única vez que transmitimos el martes. Sí. Dice, los narcos son unos quinta columnistas, son un grupo metido por los gringos, una fuerza proxy. Ante una invasión gringa en México, actuarían como fuerza auxiliar de los yanquis. Esto lo dijo Yoniraugistegui. Luego, si quieres leo otro, en lo que encuentras el otro. Dice Clara Wilford. Lo que ocurrió en 2018 en Nicaragua también fue un golpe de estado disfrazado de revolución de colores. Usaron la misma técnica que los golpes en Venezuela. Quemaron viva a personas, secuestraron y torturaron a personas acusadas de sandinistas.
rafagueaban las casas de funcionarios sandinistas. Lo que me llama la atención es el silencio internacional que se hizo sobre este golpe de Estado, en el que los organismos internacionales fueron cómplices de USAID y otras agencias que financiaron este golpe en Nicaragua. Ok, yo aquí tengo uno de Franny 356 que dice: buenas tardes, soy una persona de más de 50 años y no entendía nada de política. Lo que sé es gracias a canales como este, sigan así informando a la población que nos interesan estos temas. Gracias, muchas gracias a ti, Franny. Gracias a ti. Dice Canor M1. Maestro Nader, ¿es verdad que Claudia Sheinbaum no es mexicana? No me pierdo ningún programa, les dejo un abrazo. No, sí es mexicana, nació en México. De padres, si no me equivoco, ucranianos, creo. Vaya, judío-ucranianos, pero que es de hecho polémico porque creo que sus papás jamás profesaron el judaísmo. Okay. Eran bastante ateos, ¿no? Entonces, ¿era Claudia Sheinbaum judía si sus padres son judíos? Es que depende. Si nos sometemos a lo étnico nacional, pues no. O a lo religioso, tal vez sí. Aunque no profesaran la religión, ¿no? Pero sí es mexicana. A ver, aquí también nos dice Marta Yescas. Dice: te extrañamos, Cristian, pero las retransmisiones me ayudaron a reforzar conocimientos. Lamento lo de tu señor padre y te felicito por haber conocido Irak, cuna de grandes culturas. Los pueblos del sur global tenemos mucho en común y nos parecemos más de lo que creemos. Mi desesperación por sentirme impotente ante el genocidio del pueblo palestino solo crece día a día al ver que mi presidente y su gobierno no se atreven ni siquiera a tocar con el pétalo de una palabra al ente sionista. Y finalmente les sugiero un programa sobre apropiación cultural. Saludos a ambos. A mí me encantaría uno de eso, sobre apropiación. De hecho, no sé cómo construirlo. Todo así. ¿Tú has visto? Bueno, sí lo han visto. A menos que vivan en un agujero, en una cueva. A ver. Como, por ejemplo, los gringos secuestran elementos o nombres de los pueblos originarios para, no nada más sus ciudades, sino también, por ejemplo, para equipos deportivos. Por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Los Pieles Rojas de Washington, cosas así. O misiles Tomahawk, o misiles Apache, por ejemplo, helicópteros Apache, por ejemplo, ¿no? Como han, a través de todos los elementos históricos y lingüísticos y demás de los pueblos originarios, que exterminaron además, los utilizan justamente para sus tropelías bélicas en contra de otros pueblos, además, ¿no? O en sus deportes. Algo así creo que sería muy interesante. Estaría súper bien profundizar en eso. ¿Yo leí o tú leíste? Lee uno, si quieres. Ahorita lee otro. Aquí Rocío Álvarez dice: claro que tenemos esperanza. Soy una mujer de 58 años y apenas con voces como ustedes estoy aprendiendo de muchos temas de carácter global que desconocía. Ustedes son en quienes depositamos nuestra esperanza. Ay, Rocío, muchas gracias. Gracias. Dice: lo que pasa es que algunos somos más lentos para comprender, pero definitivamente hay esperanza. Bueno, aquí con estas clases de Cristian Nader, todas y todos aprendemos. Gracias. Pero a ver, no todos somos lentos. No, tú, a ver, Cristian, tú no eres... No, a ver, pero si me preguntas Dios, a ver, no nos ofendas, ingeniería hidráulica, pues no puedo hablar de eso. Creo que bueno, de lo que conocemos, tratamos de hablar lo mejor que podamos y vaya. Sí. Pero yo más allá de historia y, no sé, algunas otras disciplinas afines, yo no sé nada. No sé nada. Bueno. Dice Ian Chuey Mendoza. En mi opinión, sobre el programa anterior, en mi opinión, creo que este ha sido el episodio de Retrovisor más devastador de todos. Es brutal y muy interesante entender con lo que ustedes mencionan, cómo son las cosas en realidad. O mejor dicho, cómo por décadas hemos vivido bajo estigmas, discursos, etcétera, tan absurdos. Me gusta mucho escucharlos mientras estoy en el laboratorio haciendo mis experimentos. O mientras como o justo antes de irme a dormir. Y sí estaría muy bien un programa en el que se discuta la postura que tienen varios países de Palestina y lo que se ha hecho. No, muchas gracias. En el laboratorio nos escuchan. Imagínate que por estar poniendo atención le echa más de este elemento al otro y explota el laboratorio. Cuidado. Pero gracias porque seguramente pone muchísimo cuidado. Ah, bueno, sí, por supuesto. Sí. Así como tú dices, no, pues ya lo tengo ahí y él también. Así. Sí, claro. Bueno, hay que nos explique que nos... Sí. Dice aquí Juan Villagómez: muchas gracias por todos sus programas tan vitales hoy en día por todo lo que está pasando en nuestra América y el mundo. La resistencia no desaparecerá, al contrario, yo creo que está creciendo. Saludos de un ecuatoriano que vive en California. Unión y seremos invencibles, decía sabiamente Simón Bolívar.
Un Muchas saludo al gracias. Ecuador y a la Alta California. My name Isobel. Así es, Nader, Venezuela no doblegará su soberanía, por eso te quiero mucho. Ojalá pronto vengas a Caracas con Carolina también y todos los del Chamuco para regalarles libros de Simón Rodríguez y Andrés Bello. Nader, habla por favor de las guerrillas. Ejemplo, Sendero Luminoso, ETA, el Ejército Republicano Irlandés. Esas cosas, ¿qué opinión tienen de eso? ¿Por qué los satanizan? Ya que sí hicieron cosas bien turbias, pero también fueron consecuencia de algo igual de feo. Dictaduras de derecha. Porfa, lean mi comentario. Gracias, los quiero mucho. Gracias, Oye, Isabel. pero sí hay que ir, ¿no? ¿A Venezuela? Pues sí. Pues ya... Bueno, tú sí vas, pero pues invita, ¿no? Sí, no, yo sí. Eso voy a hacer. No estaría mal la próxima vez que... Bueno, también los chamucos van. Pues entonces invítenme a mí. Pues ¿Cómo sí, no a va? Carolina. Esto va dirigido al gobierno bolivariano de la República de Venezuela. Invitan a Carolina y a Román. Yo voy a leer cumpleañero. ya encontré al cumpleañero. Invítalo al cumpleaños. Bueno, ya pasó su cumpleaños, Bueno, sí, pero pero... muy buena la fiesta. El poscumpleaños, de El hecho, poscumpleaños. generalmente los poscumpleaños son los 364 días o 65 si es bisiesto, posteriores al cumpleaños. O sea, el cumpleaños nunca se acaba. precumpleaños. O precumpleaños. Habría que definir la coyuntura, cuándo es precumpleaños y luego poscumpleaños. ¿Tú qué crees? Pues a la mitad del año, 365 son 170 y tantos, ¿no? Pues por allá se acaba el poscumpleaños y comienza el precumpleaños. Para que haya pastel siempre. Sí, sí, sí. No, seríamos unas bolas. Que por cierto, bueno, aquí vamos a comprometer públicamente a Cristian para cuando sea tu cumpleaños, que tienes que elegir un pastel. Aquí en Ya la escogí, cocina. ya lo dije. Ojalá sea Ah, así. sí, es cierto. Ojalá Ay, sí, sea qué así. rico. Bueno, quiero también leer uno, ahora ya lo encontré, el de Instagram, porque ahí también estamos posteando. Cristian, después vas a tu cuenta, ¿no? También para que le expliques a nuestra audiencia, Sí. porque seguramente te están buscando para... Tengo un Instagram, pero por decirlo de una manera elegante, está inactivo. Ok. Entonces, Ok. ¿que ni te sigan ahí o qué? No me sigan hasta próximo aviso. Próximamente Ok. ya volveré a usar esa cuenta, a recuperarla, y ya me podrán seguir. Pero mientras Va. tanto, no me sigan. Pero estoy Ok. en Instagram. Ahí ya cuando esté etiquetado también en las redes del Chamuco, cuando esté en colaboración, pues ya es que es la cuenta. Sí. De Instagram de Ab Magdiel dice, te amo Cris, por ti le echo ganas a la vida. Oh, Y muchas gracias. también abajo contestan por 2, te queremos un chingo, maestro Nube Blanca. Muchas gracias. Gracias. Luego, otro comentario de Clara Wilford dice, con respecto al tema del protorracismo, a lo mejor Nader quiso decir pigmentocracia, que piensa el término más apropiado para hablar de las jerarquías de castas implementadas por las campañas de colonización en América y posteriormente en África. Pues sí, porque no podía haber el concepto... A ver, lo mencioné en ese programa, ¿no? El concepto de raza siempre ha existido, pero se ha ido reformulando dependiendo la época. A partir del siglo XVIII, con el pensamiento científico y las ideas biologicistas y demás, ya se le mete un carácter racional, entre comillas, al racismo. Ya surge el racismo como un elemento de todas las ciencias modernas, pero previamente no era así. Previamente había discriminación, principalmente por lo de limpieza de sangre, el surgimiento de sociedad de castas. Era algo meramente estético, que no tenían elementos, entre comillas, científicos, o mejor dicho, cientificistas, para sustentar esa idea de racismo, que luego ya se va a afianzar muy bien en el siglo XIX y XX, cuando los imperios coloniales recurren a eso y a la eugenesia, al darwinismo social y demás cosas para exterminar a pueblos enteros. Vayan a ver ese programa también que tenemos sobre racismo, se llama El Sí. conveniente mito del racismo, una cosa así. Y ya este último, que les agradecemos de verdad muchísimo, nos han escrito mucho. Yo en especial Los quiero leemos. agradecer a toda la gente también que me ofrecieron sus condolencias y Sí, buenos deseos, sí, sí. pero no podría leerlos todos, nos eternizaríamos muchísimo, pero gracias. A ver, aquí te voy a leer uno. Dice, Carolina, los felicito por lo pertinente de las charlas y lo accesible que las haces. Maestro Cristian, te agradezco por la amplitud de miras y la profundidad con que abordas los temas. Aprovecho para darte mi más sentido pésame ante la irreparable pérdida de tu señor padre. Muchas gracias. Me gustaría que hablaran sobre el doble discurso del capitalismo, de los valores que promueve y los que realmente encarna. Les envío un fraternal saludo. En verdad nos hacen sentir que las cosas están más cerca de lo que aparentan. Ay, muchas gracias. Gracias. ¿El echeleganismo? Ajá, tenemos también uno, ¿no? Sí, creo que sí. No sé si es el echeleganismo, pero es... Tenemos uno de la propiedad privada. Ah, sí, justo. Tenemos varios. Podríamos hablar justo de la ideología de échale ganas o eres pobre porque quieres. Ujú. Ajá. Sí. Tenemos mucha chamba. Ujú. Pues tenemos Bueno, mucha faltan chamba. cientos de programas y cientos de temporadas. Tenemos toda una vida. Primeramente. Ajá.
Bueno, pues con esto terminamos el retrovisor del día de hoy. Para el siguiente pues tendremos esta segunda parte. Así que déjenos sus comentarios, por favor, compartan este programa. Ustedes saben cómo funciona también esta plataforma y pues nos sirve mucho esta visibilidad, el compartir, el que nos dejen like para pues continuar en la plataforma. ¿Quieres agregar algo, Cristian? Sí, por supuesto, algo extremadamente importante. Vivan los pueblos y viva Palestina libre, ¿no? Viva Palestina libre. Con eso nos despedimos hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo lunes.